Bueno, mi nombre es Henderson Kamen, soy estudiante de Ingeniería en Mantenimiento Mecánico en la Santiago Mariño. Hoy le vengo a hablar sobre los delitos informáticos. Eh, a continuación también vamos a conocer qué son los sujetos activos o pasivos en los delitos informáticos, la clasificación de los delitos informáticos y los tipos de delitos informáticos. Antes de comenzar vamos a dar una breve introducción en qué es el delito informático, ya que no hay un concepto exacto de qué es. El delito informático implica actividades criminales que en primer momento los países han tratado de encuadrar en figuras típicas de carácter tradicional, tales como robos, fraudes, falsificaciones, perjuicios, estafa, sabotaje, entre muchos otros. Eh, Cualquier comportamiento criminógeno en el cual la computadora ha estado involucrada como material o como objeto de la acción criminógena como mero símbolo. Esta es otra definición de lo que podrían ser delitos informáticos. También los delitos informáticos los podemos encontrar de diversos nombres, ya sean delitos electrónicos, delitos relacionados con las computadoras y crímenes por computadora. Vamos a seguir con lo que es sujeto activo en los delitos informáticos. Las personas que cometen los delitos informáticos son aquellas que poseen ciertas características que no presentan el denominador común de los delincuentes. Esto es, los sujetos activos tienen habilidades para el manejo de los sistemas informáticos y generalmente por su situación laboral se encuentran en lugares estratégicos donde se maneja información de carácter sensible, o bien son hábiles en el uso de los sistemas informatizados, aun cuando en muchos de los casos no desarrollan actividades laborales que faciliten la comisión de este tipo de delitos. Con el tiempo se ha podido comprobar que los autores de los delitos informáticos son muy diversos y que los diferencias entre sí es la naturaleza de los cometidos. De esta forma, la persona que entra en un sistema informático sin intenciones delictivas es muy diferente del empleado de una institución financiera que desvía fondos de las cuentas de sus clientes. ¿Cómo así? Pues el sujeto activo es quien hace el hurto ya sea para su lucro o para su mejora, o sea, para él, ya sea un empleado de como el ejemplo que nos da, un empleado de una institución financiera, ya sea un banco, y él se meta en las cuentas de los que están asociados a ese banco, y poco a poco él se vaya transfiriendo fondos a su cuenta, lo cual es un delito muy muy grave, y simplemente eso es lo que es un sujeto activo. El sujeto pasivo en delitos informáticos, en primer término tenemos que distinguir qué sujeto pasivo o víctima del delito es el ente sobre el cual recae la conducta de acción o omisión que realiza el sujeto activo. Y en el caso de los delitos informáticos, las víctimas pueden ser individuos, instituciones crediticias, gobiernos, etcétera, que usan sistemas automatizados de información, generalmente conectados a otros. El sujeto pasivo del delito que nos ocupa es sumamente importante para el estudio de los delitos informáticos, ya que mediante él podemos conocer los diferentes ilícitos que cometen los delincuentes informáticos, con objeto de prever las acciones antes mencionadas, debido a que muchos de los delitos son descubiertos causísticamente por el desconocimiento del modus operandi de los sujetos activos. En fin, ¿qué nos quiere decir cuáles son los sujetos pasivos de los delitos informáticos? Es el cómo o el cómo esa persona consigue cómo llegar al medio para hacer su fechoría. ¿Cómo así? Pues que él puede usar un empleado, alguien, pues ya sea el sujeto activo, puede usar un empleado
de una empresa que esté en el área de cuentas y lo use para acceder a esa información de la empresa, que es totalmente confidencial de la empresa, es privada, y el sujeto activo o use un empleado para acceder a esa información. Entonces ese empleado se convierte en el sujeto pasivo, porque es como quien dice la víctima, y mediante a ello muy pocos se llegan a resolver los casos que suelen ser delitos informáticos, porque no se dan a conocer, o simplemente no llegan a conocer cómo en sí se realizan. Ahora vamos a hablar sobre la clasificación de los delitos informáticos. La clasificación se clasifica a los delitos informáticos en base a dos criterios: como instrumento o medio, o como fin u objetivo. Cuando hablamos como medio y objetivo, en esta categoría se enmarcan las conductas criminógenas que van dirigidas en contra de la computadora, accesorios o programas como entidad física. Como método, conductas criminales en donde los individuos utilizan métodos electrónicos para llegar a un resultado ilícito. Como objeto, es cuando se alteran datos de documentos que se encuentran almacenados en forma computarizada. Pueden falsificarse o adulterarse, también microformas o microduplicados y microcopias. Esto puede llevarse a cabo en el proceso de copiado o en cualquier otro momento. Cuando nos referimos como instrumentos, las computadoras pueden utilizarse para realizar falsificaciones de documentos de uso comercial. Las fotocopiadoras computarizadas en color a base de rayos láser dio lugar a nuevas falsificaciones. Estas fotocopiadoras pueden hacer copias de alta resolución, modificar documentos, crear documentos falsos sin tener que recurrir a un original, y los documentos que producen son de tal calidad que solo un experto puede diferenciarlos de los documentos auténticos. En fin, como medio instrumento, en esta categoría se encuentran las conductas criminales que se valen de las computadoras como método, medio o símbolo de comisión del ilícito. Por ejemplo, tenemos la falsificación de documentos vía computarizada, ya sean las tarjetas de crédito, cheques, entre muchos más. También tenemos la variación de los activos y pasivos en la situación contable de las empresas, ya sea planeamiento y simulación de delitos convencionales, ya sea robo, homicidio o fraude. También nos podemos encontrar la lectura o sustracción o copiado de información confidencial. También modificación de datos tanto de la entrada como en la salida. Aprovechamiento indebido o violación de un código para penetrar un sistema introduciendo instrucciones inapropiadas, ya sea hackeando el sistema con los conocimientos que tiene ese sujeto activo en tema de la informática. Uso no autorizado de programas de computador, o sea, de cómputo, de computadoras, ya sea programas que haya creado o ejecutado el mismo sujeto activo. Como fin u objeto, en esta categoría se enmarcan las conductas criminales que van dirigidas contra las computadoras, accesorios o programas como entidad física, como por ejemplo programación de instrucciones que producen un bloqueo total al sistema, destrucción de programas por cualquier método, daño a la memoria, atentado físico contra la máquina o sus accesorios, sabotaje político o terrorismo en que se destruya o surja un apoderamiento de los centros neurológicos computarizados, secuestro de soportes magnéticos entre lo que figura información valiosa con fines de chantaje, pago de rescate y muchos más. Bueno, ya concluido esa parte,
cómo se clasifican. Vamos a proseguir con los tipos de delitos informáticos. Estos son más reconocidos por las Naciones Unidas, aunque no, bueno, estos se encuentran mayormente los fraudes, lo mejor dicho, los delitos informáticos, se suelen ver mucho más en Europa y en Norteamérica. Por ahora, de momento, no se llega a apreciar mucho en Latinoamérica, pero como se dice, pues hay que saber algo pues para cómo prevenirlos. Bueno, los tipos de delitos que se pueden encontrar, uno de ellos podrían ser fraudes cometidos mediante manipulación de computadoras. En esto podemos tener manipulación de los datos de entrada. Esto se refiere, este tipo de fraude informático, conocido también como sustracción de datos, representa el delito informático más común, ya que es fácil de cometer y difícil de descubrir. Este delito no requiere conocimientos técnicos de informática y puede realizarlo cualquier persona que tenga acceso a las funciones normales de procesamiento de datos en la fase de adquisición de los mismos. ¿Qué podemos entender de este? Lo puede hacer cualquier persona. Es aquel que puede, por ejemplo, sacar las cuentas de una empresa, ya sean los gastos que tiene, la adquisición monetaria que tiene esa empresa. Solamente con tener acceso a ella lo puede sacar esa información, lo cual eso al hacerlo es un delito, es un delito que estás haciendo, pues porque supone que esos son, ¿cómo decirlo? Es propiedad de la empresa y sin permiso no puedes sacar esa información. También tenemos manipulación de programas. Es muy difícil de descubrir y a menudo pasa inadvertida debido a que el delincuente debe tener conocimientos técnicos concretos de informática. Este delito consiste en modificar los programas existentes en el sistema de computadoras o insertar nuevos programas o nuevas rutinas. Un método común utilizado por las personas que tienen conocimientos especializados en programación informática es el denominado caballo de Troya, que consiste en insertar instrucciones de computadora de forma encubierta en un programa informático para que se pueda realizar una función no autorizada al mismo tiempo que su función normal. Bueno, ¿qué nos quieres decir esto? Estos son lo que se llaman virus, virus troyano, o también conocido como virus troyano, ¿no? La manipulación de programas no quiere decir que un técnico, o sea, alguien que quiere cometer un delito informático, él ejecuta un virus, un agente maligno, para que se inserte en nuestra computadora sin nosotros darnos cuenta, ya sea por un programa muy normal que nosotros usemos, que siga cumpliendo con sus tareas, pero sin embargo se sigue ejecutando el virus que él insertó sin nosotros darnos cuenta. ¿Por qué es muy perjudicial esto? Pues porque si nuestra computadora tiene un troyano, por ejemplo, que puede enviar información de nuestra computadora, de todas las acciones que realizamos, sin nosotros saberlo o darnos cuenta, pues uno, al acceder a nuestras cuentas de banco, con nuestros accesos, o sea, nuestras cosas, o sea, con nuestra privacidad, el número de tarjeta, nuestra clave, todo uno lo que hace en la computadora, al sujeto activo, al que está cometiendo el delito, le llega esa información y no se pueden meter o ingresar en nuestra cuenta de bancos y transferirse todo nuestra actividad monetaria a su gusto. Puede hacernos pasar por nosotros, etc. Por eso es que los bancos siempre tienen muchos métodos de seguridad para
evitar eso, ya que es un delito muy grave y no quiere que ocurra eso. Bueno, también tenemos la manipulación de los datos de salida. Se efectúa fijando un objetivo al funcionamiento del sistema informático. El ejemplo más común es el fraude que se hace objeto a los cajeros automáticos mediante la falsificación de instrucciones para la computadora en la fase de adquisición de datos. Tradicionalmente, esos fraudes se hacían a base de tarjetas bancarias robadas. Sin embargo, en la actualidad se usan ampliamente en el equipo y programas de computadora especializados para codificar información electrónica falsificada en las bandas magnéticas de la tarjeta bancaria y de las tarjetas de crédito. Bueno, aquí lo que nos quiere dar a entender ese ejemplo es que anteriormente adulteraban los cajeros automáticos y la información que captaba de nuestras tarjetas, pues ellos la podrían replicar en otra tarjeta y hacer que cuando uno la introduzca es como que si hubieran dos tarjetas activas, y al uno introducir, bueno, esa persona con nuestra copia, sin nuestra autorización, la va a pasar, y obviamente se nos va a gastar es nuestro dinero, y por eso es muy importante. Otro tipo serían las falsificaciones informáticas, que entre estas tenemos como objeto cuando se alteran datos de los documentos almacenados en forma computarizada. También comprendemos como instrumentos. Las computadoras pueden utilizarse también para ejecutar falsificaciones de documentos de uso comercial, cuando empezó a disponerse de fotocopiadoras computarizadas a color, como ya le dije anteriormente. Estas son las falsificaciones, ya sea uno tiene nuestra firma, un cheque para un cheque, ¿no? Y él puede sacar nuestra firma desde una falsificación con esta fotocopiadora de rayos láser, que es la da muy alta calidad, que es muy difícil dar a entender, y los que suelen trabajar en los bancos de cajeros tampoco es que ellos sean muchos expertos en lector de firmas, ni mucho menos, y entonces se puede pasar por desapercibido. Otro tipo que tenemos son daños o modificaciones de programas o datos computarizados. En este tenemos sabotaje informático. Es el acto de borrar, suprimir o modificar sin autorización funciones o datos de computadora, con intención de obstaculizar el funcionamiento normal del sistema. Las técnicas que permiten cometer sabotajes informáticos son virus, que virus es una serie de claves programáticas que pueden adherirse a los programas legítimos o propagarse a otros programas informáticos. Un virus puede ingresar a un sistema por conducto de una pieza legítima de soporte lógico que ha quedado infectada, así como utilizando el método del caballo de Troya. Gusanos. Se fabrica en forma análoga al virus con miras a infiltrarlo en programas legítimos, el procesamiento de datos o para modificar o destruir los datos, pero es diferente del virus porque no puede regenerarse. En términos médicos, podría decirse que un gusano es un tumor benigno, mientras que el virus es un tumor maligno. Ahora bien, espera un momento. Las consecuencias del ataque de un gusano pueden ser tan graves como la del ataque de un virus. Por ejemplo, un programa gusano que subsiguiente se destruirá puede dar instrucciones a un sistema informático de un banco para que transfiera continuamente dinero a una cuenta ilícita. Pocas palabras, este sistema, ese virus, ese gusano, mejor dicho, disculpe, ese gusano se puede ingresar a un banco con las instrucciones de que se manden dinero del fondo del banco, se mande dinero a una cuenta específica, ya sea extranjera, X cuenta, y que cada vez que, bueno,
llegue a una cantidad del dinero o un monto, o cuántas veces se vaya a realizar esa transferencia de dinero, unas instrucciones, ¿no? Y luego él se va a autodestruir. Y el banco, ¿cómo va a saber? Eh, ¿Cómo va a saber cómo se realizó esa transferencia? ¿Cómo hace esa falta de dinero? ¿O quién la realizó? Si se supone que eh, quien maneja eso es un sistema del banco, entonces el error estaría en el banco, pero ¿cómo? Pues si ese sistema nadie lo toca, ni mucho menos, entonces ahí a eso que se refiere. Bueno, otro más que tenemos sería la bomba lógica o cronológica. Exige conocimientos especializados ya que requiere la programación de la destrucción o modificación de datos en un momento dado del futuro. Ahora bien, al revés de los virus o los gusanos, las bombas lógicas son difíciles de detectar antes de que exploten. Por eso de todos los dispositivos informáticos criminales, las bombas lógicas son las que poseen el máximo potencial de daño. Su detonación puede programarse para que se cause el máximo de daño y para que tenga lugar mucho tiempo después que se haya marcado el delincuente. La bomba lógica puede utilizarse también como instrumento de extorsión y se puede pedir en un rescate a cambio de dar o conocer el lugar donde se halla la bomba. Bueno, ahí creo que está bastante explicado, así que no creo que le haga falta. Otro tipo que podemos tener es el acceso no autorizado a servicios y sistemas informáticos. Es el acceso no autorizado a sistemas informáticos por motivos diversos, desde la simple curiosidad, como en el caso de muchos piratas informáticos, ya sean hackers, hasta el sabotaje o espionaje informático. Los piratas informáticos, o bien llamados hackers, el acceso se efectúa a menudo desde un lugar exterior, situado en la red de telecomunicaciones. Pero un momento, se me está quedando sin batería. Situado en la red de telecomunicaciones, recurriendo a uno de los diversos medios que se mencionan a continuación. El delincuente puede aprovechar la falla de rigor de las medidas de seguridad para tener acceso, o puede descubrir deficiencias en las medidas vigentes de seguridad o en los procedimientos del sistema. A menudo los piratas informáticos se hacen pasar por usuarios legítimos del sistema. Esto suele suceder con frecuencia en los sistemas en los que los usuarios pueden emplear contraseñas comunes o contraseñas de mantenimiento que están en el propio sistema. Bueno, estos son aquellas personas que se hacen pasar por nosotros, ya sean mediante claves genéricas, claves comunes, ya sean la de tu cajero, la del cajero automático, ya sea para retirar dinero, que es una clave muy común, o muchas más, ¿no? Ya sean tu correo, tu Facebook, hacerse pasar por ti y mucho más. Bueno, reproducción no autorizada también tenemos reproducción no autorizada de programas informáticos de protección legal. La reproducción no autorizada de programas informáticos puede entrañar una pérdida económica sustancial para los propietarios legítimos. Algunas jurisdicciones han triplicado como delito esta clase de actividad y han sometido a sanciones penales. El problema ha alcanzado dimensiones transnacionales con el tráfico de esas reproducciones no autorizadas a través de las redes de telecomunicaciones modernas. Bueno, esto quiere decir que, por ejemplo, los hackers lo que suelen hacer es ingresar al sistema del gobierno y sacar información clasificada o privada y publicarlas en las redes, ya sea en internet, en las telecomunicaciones, por televisión, radio, darla a la luz, cosas que el gobierno quiere que ocurran. Obviamente es un delito, ya que es información del gobierno sin acceso ni mucho menos. Y bueno, hasta aquí concluimos con esta charla, pues, sobre los delitos informáticos. Espero que les haya sido muy útil, que les sea muy útil, y bueno, esto es todo.